Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Hay alguien ahí? Bien, buenas tardes para todos. Gracias a quienes me saludan. Eh, voy a ver rapidito. Hola, Miluska, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Dylan, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriela Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maite. Bien, buenas tardes para todos. En general, Sofía, Génesis, eh, claro, Chawa, supongo que son tus apellidos o me estoy confundiendo, discúlpame. Ani, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, buenas tardes para todos. Esperando que se encuentren todos bien. Disculpen que ya no los salude personalizadamente a todos. Pero en general estoy leyendo sus comentarios, así que gracias por eso. Bien, vamos a empezar nuestra clase. Bien, ya está ahí la diapositiva. Bien, quería solamente dejar algo abierto un ratito. Ahora tenemos que tomar registros y hacer varias cosas. Así que a veces eso se hace un poco pesado. Ya, ya está. Bueno, como pueden ver, a ver, espérenme, ya, ahora sí, creo que ya estamos ya. Uf, largo camino. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren bien todos ustedes. Vamos a empezar ya con nuestra tercera clase, ¿no? Nuestra tercera semana en el curso de filosofía, eh, tratando de, de- de hacer de cuenta que las cosas están bien, ¿no? Eh, Después de los tristes sucesos que han sucedido la semana pasada. Eh, y bueno, pues tratar de enfocarnos principalmente en el curso y en lo que nos interesa ahora, que también es tener una noción un poquito más clara de la filosofía.
Bien. Entonces, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Había algo que quería... Bien, como ustedes pueden ver, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la filosofía en Latinoamérica, en el Perú. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya en nuestras dos clases anteriores de hablar para empezar del fenómeno de la filosofía en general, por ejemplo, vinculada en sus orígenes, ¿no es cierto?, con determinadas actitudes, hemos visto su clasificación a partir de las disciplinas. Hemos hecho algunas observaciones en torno a algunos pensadores importantes de la antigüedad, algunos modernos y otros contemporáneos, ¿no? Que fue en lo que nos quedamos la semana pasada. Ahora, la pregunta que naturalmente debería desprenderse en nosotros es cuál ha sido la situación de la filosofía en Latinoamérica y el Perú, mientras sucedía lo que sucedía en Europa u Occidente, ¿no? Esa es la pregunta creo que tendríamos que hacernos todos. Digamos, la pregunta más o menos que obvia que nos podría surgir a todos, ¿no? Entonces, es bastante interesante darnos cuenta del detalle que tiene eh, la filosofía al momento de enfrentar también problemas. Esto se los mencioné en la primera clase y ustedes tienen que recordar que si algo caracteriza a la filosofía es que no aborda temas. No hay un tema, digamos, si ustedes quieren, de investigación. ¿Verdad? Si hay algo que investigar, se supone que es porque no está resuelto, ¿no? Así que algo de problemático tiene, pero cada línea investigativa en filosofía es problemática. O sea, y en el sentido en que no contiene uno, sino varios problemas. Bien, entonces eso es algo que quiero que el día de hoy, en lo que el día de hoy quiero que reparemos también, ¿sí? Que nos detengamos ahí por un momento, aunque sea, a su mejor dicho, a reconocer, ¿no? Esta característica tan peculiar de la filosofía que también se va a presentar en la filosofía en Latinoamérica y el Perú. Bien, vamos a empezar ahora sí directamente. Todo bien, ¿verdad? Se me escucha, se ve toda mi diapositiva. Este, acá me sale un mensaje que hay problemas para recibir mensajes, así que si esto es así, chicos, me avisan, por favor. Si en algún momento alguien me está escribiendo y no me están llegando los mensajes, activa su micrófono, por favor, y me avisa, ¿sí? Bien, entonces empecemos. A ver, si la filosofía se basa en problemas, entonces nosotros tendríamos que tener la capacidad para darnos cuenta de cuáles son esos problemas, ¿no es cierto?, que se están presentando. Gracias, Laura, muy amable. Tendríamos que tener la capacidad para nosotros darnos cuenta de cuáles son esos problemas, ¿no?, que están surgiendo. Entonces, de alguna u otra manera, en el caso de la filosofía latinoamericana, siempre ha surgido esta cuestión en torno a de cuánto de lo que hacemos los latinoamericanos es filosofía que realmente, digamos, está saliendo de nosotros, o cuánto es en verdad una especie de eh, retomar o seguir las líneas que ya abrieron filósofos europeos, ¿no? Lo que para algunos sería una tendencia imitativa de lo que hacen los europeos. Entonces, hay un primer problema, para decirlo así, un primer gran problema en la filosofía latinoamericana, que es lo que nosotros vamos a llamar el problema de la autenticidad. ¿Nuestra filosofía es auténtica o es meramente imitativa? Vamos a ver que este problema tiene un trasfondo histórico donde hay un peruano protagonista, porque va a ser el que va a hacer la pregunta, ¿no? Nadie se atreve a hacer la pregunta y él se va a atrever. Y obviamente
también vamos a hablar de un segundo problema, que es el del que nosotros vamos a partir, que es el problema del origen. O sea, ¿en qué momento inició la filosofía en Latinoamérica? Acá hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto que la filosofía la practicaban los occidentales, los europeos más específicamente. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos si la filosofía en Latinoamérica llegó con los europeos, en nuestro caso con los españoles, o si acaso había filosofía antes de que ellos lleguen. O sea, lo que había en el mundo preincaico era filosofía, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahí creo que tenemos algunas cuestiones interesantes que analizar y que comentar. Pero antes de eso, yo les quiero pedir, ya que a partir de ahora vamos a empezar un pequeño recorrido histórico también por lo que ha sido la filosofía en Latinoamérica, que ustedes traten de tener en mente, ¿sí? Que en el trasfondo es el segundo problema, en este caso el que aparece abajo, el problema de la autenticidad, el que podemos también seguir con este recorrido histórico. O sea, ponernos a pensar si de verdad existe una filosofía original y auténtica de Latinoamérica. Bien, a ver, lo que vamos a ver hoy día nos debería invitar a una reflexión para saber si acaso la filosofía latinoamericana, no resolverlo, ¿no? Pero por lo menos justificarnos, ponernos a reflexionar, ¿qué es lo que hace que algo sea original? Bien, esa es la pregunta. Obviamente no estamos acá hablando de tu ídolo, ¿no es cierto? César Acuña, ¿no es cierto?, que dice que no es imitación, es plagio, ¿no? O no es copia, es plagio. Claro, ahí habría que ver, quiero decir, el problema no hay que llevarlo a una relativización, sino el problema lo que hay que hacer es tratar de comprenderlo en su naturaleza misma, porque lo que estamos buscando es ese criterio para determinar, perdón, si efectivamente algo es original o no. Entonces, a ver, quedo a la disposición de ustedes también para cuando empecemos a tener este, este intercambio de ideas. Bien, pero ustedes ya vayan pensando, a ver, ¿qué es lo que hace que algo sea original? ¿Qué es lo que hace que lo que ustedes quieran, ¿ah? Una teoría, una canción no sea original? Bien, hoy en día escuchamos muchas canciones que suenan parecidas entre sí. No les negamos que sean buenas, ¿sí? Algunos no, otros quizás lo hacemos, no sé. Pero lo que sí, le reconocemos cierta originalidad. Es más, pensamos que para tener éxito algo de novedoso debe tener. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que algo sea novedoso, original, etcétera? Bien, entonces, ¿estamos claros hasta acá? Bien, voy a continuar, ¿sí? Muy bien, el primer problema, que es el problema del origen, nos tiene que llevar a preguntarnos acerca de en qué momento empieza la filosofía en Latinoamérica y el Perú, y como les dije, la respuesta más obvia es que es con la llegada de los españoles. Pero hay algunos que han pensado que en verdad hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Eh, em, y aquí hay una serie de argumentaciones interesantes, ¿no? Em, quienes normalmente, ¿no? Quienes normalmente tienden a responder, ¿no es cierto?, que la filosofía empieza con los españoles, niegan básicamente que la racionalidad andina haya tenido la posibilidad de lograr algo como la filosofía, ¿no? Entonces, lo que se suele entender es que en ese momento, en el momento de las etapas en la etapa prehispánica del continente y de la zona latinoamericana más específicamente, lo que sucedió es que se practicaban formas de racionalidad que estaban más orientadas por el mito y por el conocimiento técnico, ¿sí? Eso no quiere decir que no hayan habido otras estructuras de pensamiento como político, moral, pero no necesariamente filosófico, ¿no? Em, claro, pensemos, la gran civilización incaica, ¿no es cierto? Con sus construcciones, o perdón, sus sistemas de regadío y de sembrío, ¿no es cierto? Su distribución en tambos, etcétera, todo lo que podemos encontrar, parte de esa cultura
demuestra una gran capacidad técnica, y ni hablar del mito. Ahora, nosotros hemos visto que al margen de las cuestiones técnicas, lo que determina la aparición de la filosofía es el paso de una explicación de la realidad mitológica a una más lógica, a una más, vamos a decirlo, más racional, ¿no? Eso se supone que es lo que nos debería atraer de esto que nosotros vamos a llamar la actitud filosófica, ¿no? O sea que ahora las respuestas que yo estoy buscando pueden chocar con otras explicaciones de la realidad porque estoy efectuándolo de manera crítica, ¿sí? Entonces esa capacidad crítica, eso es lo que para algunos hay que buscar antes de la llegada de los españoles para poder decir, oye, efectivamente sí, pues, ¿no? Esto es lo que hubo. Y fue filosofía o no fue filosofía. Hubo pensamiento crítico, entonces hubo filosofía para algunos. Bien, ahora, ¿qué es lo que van a decir algunos autores? Por ejemplo, en el posicionamiento de esta etapa prehispánica, todavía no vamos a concluir que es prefilosófica, ¿sí? Estamos todavía revisando el problema. Por ejemplo, hay algunos autores como Víctor Díaz Guzmán, el suizo Joseph Esterman, que básicamente van a considerar que la filosofía sí puede haber estado acá porque ya habían formas de pensamiento. Eso quiere decir maneras de ver, si ustedes quieren, la realidad, la vida. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Básicamente, ¿no es cierto? Lo que hace es que si nosotros nos ponemos a pensar, disculpen, creo que la semana pasada les comenté que estaba haciendo un proceso un poco complicado con la garganta, pero ya había mejorado bastante, sino que el día de hoy otra vez he vuelto a las clases y al parecer hay una incomodidad todavía. Entonces les decía, ¿no? A ver, si nosotros lo pensamos, tendríamos todos que reflexionar sobre si acaso algo de lo que se encuentra en esa etapa prehispánica como pensamiento califica como filosofía. Por ejemplo, según Joseph Esterman, la cultura de los incas es una cultura donde tú puedes encontrar, muchas gracias Dylan, es una cultura donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, formas de enfocar aspectos de la realidad. Por ejemplo, hay un pensamiento sobre el hombre, hay un pensamiento ético, hay un pensamiento también del cosmos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Hanan, Pacha, todo eso, ¿no? Los tres niveles de la realidad. Bueno, hay una manera de ver la vida, dice este filósofo suizo Joseph Esterman. Y lamentablemente la racionalidad no es igual en todas partes. Así que podríamos resumirlo de esta manera. Para este autor, basta con que haya pensamiento o planteamientos de ideas para que exista la filosofía, ¿no? Bueno, estoy reduciendo bastante su teoría, ¿no? Su planteamiento, pero algo así. Otros también lo han sostenido, Víctor Díaz Guzmán respecto del caso de los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la opción, digamos, que dice que sí puede haber habido filosofía antes de la llegada de los españoles. Pero luego están estos autores, ¿no es cierto? Por ejemplo, Francisco Miro Quesada Cantuarias o David Sobrevilla, ¿no? Profesores sanmarquinos, ya fallecidos, ¿no es cierto? Ellos, ¿qué es lo que sostienen? Básicamente sostienen el hecho de que, sobre todo sobre Villa, ¿no? Que lo que hubo en esa época era principalmente un pensamiento religioso, pero ese pensamiento religioso, incluso social, no puede ser calificado como filosofía, porque no hubo ninguna discusión, no tenemos pruebas de esa discusión. Y ahí es cuando va a hacer su aparición nuestro amigo Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi, ¿qué sostiene? Él va a decir, no, es que si ustedes lo piensan bien, lo que sucedía en esa etapa era cualquier cosa menos filosofía. Y es que no tenemos ninguna prueba escrita.
Profe, ¿y de los primeros filósofos griegos se tienen pruebas escritas? Sí, hay por lo menos, ¿no es cierto? Tenemos párrafos, tenemos aforismos, tenemos ideas sueltas que han sido recuperadas a través de papiros, etcétera, colecciones de ideas que demuestran que estos autores no solamente estaban planteando formas de pensamiento, sino que estaban discutiendo, que estaban entablando, digamos, un debate, por decirlo de alguna forma. No había un compromiso credencial de fidelidad con determinada idea filosófica o política. Entonces, aquí es donde se plantea que básicamente, eh, por esta cuestión de la filosofía, ¿no? Que tiene la filosofía occidental, es que no se puede aceptar que haya habido filosofía en Latinoamérica. Salazar Bondi lo deja muy claro, tendrían que haber pruebas de que hayan habido discusiones, que no ha habido coincidencia, o que, perdón, que no ha habido una especie de, que no ha sido una especie de creencia generalizada, ¿no? Porque eso lo pone más del lado de la religión. Bien, entonces, es por eso que hoy en día nosotros, digamos, no es que sea un tema resuelto, no se puede seguir problematizando, pero para motivos expositivos vamos a hablar de una etapa antes de que aparezca la filosofía, que es en el mundo prehispánico, y la etapa en la que aparece la filosofía, que es en el mundo ya constituido con la llegada de los españoles. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo empieza la filosofía en Latinoamérica? Básicamente, hasta donde entendemos y bajo los requisitos que hemos discutido, va a iniciarse cuando aparezcan los primeros conquistadores e invasores españoles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que con la llegada de los españoles, vamos a ver que ellos tienen la necesidad de comprender este lado del mundo, Latinoamérica, si ustedes quieren, ¿no? Que todavía no era Latinoamérica entonces. Las Indias Orientales pensaron que era, ¿no? Esta zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las primeras actividades que tratarán de hacer estos españoles es precisamente dedicarse a evangelizar. Entonces, ¿qué significa, ¿no? Que se dedicaban a evangelizar? Significa que básicamente se estaba predicando una palabra importante para ellos, que era la palabra cristiana, ¿no es cierto? O el credo cristiano. Y era importante, fíjense ustedes, hablamos de esta etapa filosófica, em, y era importante para que se dé esta prédica que se traigan a los predicadores, pues, ¿no? Que en este caso eran monjes. Pero los monjes de esta época, influenciados por una etapa que vamos a llamar la escolástica, ahora les voy a explicar por qué se llama así, básicamente lo que van a hacer es venir con un conjunto de ideas como por ejemplo la de algunos autores cristianos, San Pablo, los distintos escritores de los libros del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, pero también influenciados no solamente por otros autores cristianos, sino también influenciados por filósofos que habían sido usados por el cristianismo escolástico. Entonces ellos ya vienen con una serie de premisas filosóficas que les va a permitir a ellos entrar en un primer debate. A partir de ahora, en la etapa filosófica, tendríamos que hablar de debates, ¿sí? De estos problemas que se han ido enfrentando y que son los que marcan el cambio de una etapa con otra. Bien. Entonces, con la llegada de las primeras congregaciones, una de las más importantes, perdón, la de los dominicos, la de los franciscanos, los mercedarios, etcétera, los jesuitas, no hay que olvidarlo. eh, Entonces se fundan, es cierto, las primeras universidades y ahí es donde se empieza a promover la filosofía. Particularmente recuerden que un papel protagónico en Perú van a tener nuestros amigos los dominicos. Bien, entonces hasta acá, antes de pasar a esta parte, ¿se ha entendido esto? ¿Hay algún punto de lo que haya dicho que de pronto no lo expliqué bien o por ahí a veces me distraigo, me distraje y volaron un poco? ¿Se puede volver a explicar? ¿Ah?
Ya, gracias Génesis, muy amable. Entonces, chévere, continuemos. Entonces, hablábamos de la fundación de las primeras universidades, que es donde se va a promover finalmente la filosofía. Bien, entonces entramos al primer periodo de la filosofía, que justamente se inaugura, digamos, con la llegada de las congregaciones y en ese transcurso la fundación de las primeras universidades, y que tiene que ver con un fenómeno histórico, político, económico muy interesante, ¿no? Que es básicamente la conquista y el dominio de estas tierras por parte de los españoles. Entonces, lo que aquí va a suceder es que básicamente se va a discutir la humanidad del indígena y la guerra justa. Lo que sucede es que algún monje va a decir que el trato que están recibiendo los indígenas es sumamente cruel, que es inhumano. ¿Bien? Entonces, ese monje que se llamó Fray Antonio de Montesinos, él es quien va a inaugurarlo de alguna manera este periodo escolástico, si se quiere, o la discusión más importante de este periodo escolástico, porque él es el que va a plantear esta cuestión. Él está denunciando que se está atentando contra los indígenas. Y esto obviamente va a expandirse muy rápidamente, otros monjes se van a sumar, mucha gente lo va a divulgar, y esto va a llegar hasta oídos del rey. Y el rey lo que va a hacer, el rey de España, es básicamente decir, necesito que esto se resuelva. Necesito que hayan, ¿no es cierto?, discusiones para saber si lo que hacemos con los indígenas está bien o está mal. Primero, por la manera en cómo los estamos tratando. La evangelización, la forma de adoctrinar, etcétera, va acorde con la humanidad del indígena. ¿Es justa, digamos, la guerra que se está haciendo contra ellos? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Bien. Entonces, acá esta disputa o famosa disputa de Valladolid, o conocida como la discusión entre las Casas y Sepúlveda, es una disputa que es convocada, fíjense ustedes, por el rey de España, para ver si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal, ¿no? Claro, para algunos puede ser una estrategia un poco frívola, porque, oye, pero ahorita lo seguimos maltratando, ¿no? Pero bueno, por lo menos se atrevió a invitar a todos estos pensadores para tener esa discusión o debate. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando nosotros de esta primera discusión, hay que tomar en cuenta algo también. Des- Después de esta declaración que hace Antonio de Montesinos de los excesivos maltratos y abusos que se estaban cometiendo, perdón, contra los indígenas, no solo es que el rey Carlos se entera y llama, sino que hay una repercusión porque de Montesinos lo que hace es plantear, abrir la puerta para hablar de la humanidad del indígena, para saber si está bien o mal lo que estamos haciendo. Bien, entonces quería que veamos un extracto más y corto de un video para hacernos una mejor idea de esta discusión. Bien, veamos. Se puede ver, ¿verdad? Me dicen, porfa. Sí se ve, profesor. Ya, chévere. Gracias, Génesis. Ya, entonces, a ver, vayamos a ello. Vamos a ver el video, ¿sí? Por favor, lo seguimos. Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions
difficile que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance n'a jamais reçu de réponse claire et complète. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. » Tout est soumis à l'or. Tout. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage, qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous parliez aussi de massacres. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé? Tout est bon. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Ah, sans aucun doute. Ils sont capables de sentiments chrétiens? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent... Bien, acá lo que yo quería que ustedes también preparen es el hecho de que estamos hablando, claro, ahora puede sonar un poco, no un poco, ¿no? Tendría que sonarnos bastante desagradable este tipo de conversación o de discusión, pero piensen que en el contexto, en un contexto donde todavía ni siquiera el esclavismo estaba vencido, es más, puede verse como moneda corriente, o sea, era algo común. Pues básicamente estamos encontrando que hay una justificación por parte de una de las posturas respecto de la esclavización y otra que no, ¿no? Que es la que hemos visto, que trata de poner al indígena en el mismo nivel o en el mismo peldaño de humanidad que a cualquier otro ser presente, ¿no? Entonces, para haber llegado a este punto donde se discute ya en una corte y demás, acá tuvo que suceder algo.
Lo que pasa es que Bartolomé de las Casas, que es uno de los protagonistas y a quien ustedes acaban de ver en el video, obviamente representado por un actor, él lo que sucede es que escucha a Antonio de Montesinos, él se indigna y obviamente de pasar a ser hijo de un encomendero decide dedicarse a la vida de prédica. Él ha estudiado eh, con los maestros de la escuela de Salamanca, ¿no? Y entonces él viene con una profunda formación humanista escolástica que le va a permitir defender la humanidad del indígena y la lucha contra lo que él llama una guerra injusta contra ellos, ¿no? Probablemente una de las crónicas más crueles y más detalladas que existe sea justamente de Bartolomé de las Casas en su famosa crónica sobre la destrucción de las Indias, ¿no? Entonces, donde demuestra o grafica Bartolomé de las Casas la cantidad de atrocidades que se cometieron contra los indígenas. Y la respuesta viene por parte de Ginés de Sepúlveda, formado en una escuela distinta a la escuela de Alcalá, y él lo que va a hacer básicamente es sostener, también es un humanista, pero lo que piensa es que básicamente tienen ciertas condiciones estos indígenas que hacen que no se les pueda ver como humanos plenamente. Ahora, como es una discusión escolástica, hay que entender qué significa escolástica. El término escolástica viene del latín escolas, ¿sí? ¿Y qué significa escolas? Es, bueno, ¿a qué te suena? Escuelas, pues, ¿no? Claro, es que como ya en Europa existían las primeras escuelas, que luego van a ser las famosas universidades que hoy en día son de las más antiguas que existen, pues lo que va a suceder es que en esta época vamos a encontrar una serie de ideas entre estas universidades, ¿no? Y esas ideas son ideas generalmente que tratan de retomar parte del pensamiento aristotélico. Ahora, ¿qué decía Aristóteles que era necesario para reconocer a un ser humano como tal? O sea, ¿qué es lo que hace a un ser humano según Aristóteles? Bueno, Aristóteles sostiene que un ser humano está constituido por un alma racional, ¿sí? Y que además que es un ser, que es un animal político. Ahí está cifrada la naturaleza del ser humano, ¿sí? Me explico. Básicamente lo que está diciendo en este caso Aristóteles es que el ser humano no solamente nace para usar su razón o usa su razón, sino que la única manera de alcanzar su felicidad es congregándose y conviviendo con otros individuos bajo el uso de su razón. Por eso decimos que es un animal que tiene alma racional, pero también un animal político, ¿sí? Entonces, esa era la definición, digamos, que daba Aristóteles. Ahora, ¿qué es lo que sostiene nuestro amigo Bartolomé de las Casas y qué es lo que sostienen Sepúlveda? Porque ellos acuden a un lenguaje similar para dar respuestas distintas. Eso que va a sostener o va a sostener Sepúlveda es en lo que primero debemos detenernos. Según Juan Ginés de Sepúlveda, Aristóteles efectivamente decía que todo ser humano tiene que ser animal racional y también animal político. Y lo que va a decir Bartolomé de las Casas es que el ser humano es un ser sumamente, o perdón, que los indígenas son seres pensantes y por tanto, podría parecer, dice, ¿no? Podría parecer que son civilizados y que son humanos. Pero su inteligencia, a juicio de Ginés de Sepúlveda, tiene una limitación. ¿Cuál es esa limitación? El hecho de que la razón también tiene que ser acompañada por algo más. En ese caso, por la fe. Entonces, es como si tú tienes la razón y no tienes la fe, es como que estás incompleto, pues, porque no has alcanzado el grado civilizatorio para darte cuenta, por ejemplo, que no debes matar, ¿no es cierto? Que matar es un crimen de lesa humanidad. Bueno, si no te has dado cuenta de eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que tú tienes que entrar en un proceso, ¿no es cierto?, de recomposición de ideas, etcétera.
Entonces Ginés de Sepúlveda dice, para recomponer esas ideas es necesario el cristianismo. El cristianismo es el que va a hacer que estas personas que tienen algo de razón, pero no la saben manejar, no se saben orientar, para que estas personas, los indígenas, puedan empezar a dirigirse a buenas obras, a buenos propósitos. Entonces, no es que estemos frente a un animal, perdón, plenamente racional. Le falta la doctrina católica y por eso es importante que ésta sea impuesta por la fuerza, porque hay que ayudarlos a evolucionar civilizatoriamente, dice Ginés de Sepúlveda. En cambio, Bartolomé de las Casas, fíjense ustedes, él va a sostener algo muy distinto. Básicamente va a decir Bartolomé de las Casas, hay pruebas para saber que estos indígenas eran y son humanos capaces. Por ejemplo, alma racional o su capacidad racional, eso se grafica cuando los veíamos construyendo sus andenes. ¿No viste qué bonito estaba todo organizado cuando llegamos nosotros los españoles? Dirían ellos, ¿no? Y obviamente también podemos hablar a partir de eso, ¿no es cierto? Del hecho de que para Bartolomé de las Casas, el ser humano era un ser o un animal altamente organizado. Por eso se podía pensar, ¿no es cierto?, que eh, era el momento, ¿no?, para concebir que el indígena obviamente tenía con seguridad, con toda seguridad decir que tenía sociabilidad, capacidad para organizarse complejamente. Cuando llegan los españoles, ¿qué encuentran? Ya una civilización hecha. De repente sin edificaciones no muy seguras o etcétera, pero, ¿no es cierto? Detalles más, detalles menos, digamos. Hay sus cosas ahí interesantes. Chicos, a ver, ¿hasta acá hay alguna duda, consulta? Profesor, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Es que yo había estado leyendo lo del boletín y eso, y quería preguntar, ¿y cuál es el papel de Tomás de Aquino en esta etapa escolástica? Ah, ya. A ver, respondo tu pregunta y luego respondo entonces la de Sebastián, que está ahí en el chat. Gracias por tu pregunta, Sebastián. A ver, Tomás de Aquino es un filósofo europeo, italiano, ¿sí? Bueno, lo que hoy en día sería Italia. Y él lo que hace, básicamente, este filósofo escolástico, porque la escolástica nace en Europa, no acá, es básicamente darse cuenta de un detalle importante, de que digamos, muchos de los fundamentos dogmáticos de la fe cristiana tenían algunos problemas para sintonizar con el pensamiento griego. Entonces, lo que va a hacer Aristóteles es coger muchos, perdón, componer, y es un gran maestro de la reflexión, ¿no? Componer su pensamiento a partir del uso de las ideas o de dogmas cristianos junto con las ideas de Aristóteles. Entonces, por ejemplo, en su famosa obra La Suma Teológica, lo que él hace es componer ahí precisamente y demostrar, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿por qué Dios existe? Y te da argumentos tomados de las ideas o de la filosofía de Sócrates, perdón, de Aristóteles. Entonces, Aristóteles es ahí el vínculo potente y más importante para recordar lo que es la filosofía escolástica. Bien, entonces por eso Tomás de Aquino ahí está como referencia. Bien, y sobre la disputa entre de las casas
y nuestro amigo Ginés de Sepúlveda, hay que recordar lo siguiente, ¿sí? Y con esto quiero abordar de alguna manera, pero agregar algo más también, Sebastián, respecto de tu pregunta. A ver, Bartolomé de las Casas sostiene, o perdón, vamos a empezar con la postura negativa, ¿sí? Ginés de Sepúlveda dice que en verdad los indígenas son como salvajes. De hecho, él lo comprueba a través de Aristóteles. Aristóteles también decía que todo el que no hablaba griego era un bárbaro y los bárbaros podían ser sometidos. ¿Por qué podían ser sometidos? Porque se beneficiaban, al ser esclavos nuestros, de vivir en la civilización. Entonces, algo similar también pasa ahí, ¿no es cierto? En el caso de los indígenas. Nosotros le vamos a dar algo más importante para su civilización, como es el dogma cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, muy interesante, porque además piensa Ginés de Sepúlveda que esto hace que esté justificada también la guerra contra ellos, porque son infieles, o sea, no creen en Dios, en Cristo. Entonces, esa infidelidad, ¿no es cierto?, justifica que nosotros podamos poseer sus territorios y sus bienes, e incluso cuando ellos antes lo tenían, por el simple hecho de que nosotros los vamos a administrar mejor, ya que estamos orientados nosotros por la inteligencia y la luz de Diosito, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna forma. En cambio, fíjate, en cambio, Bartolomé de las Casas piensa que no hay desigualdad. Si no sostiene Bartolomé de las Casas siguiendo a sus maestros de la escuela escolástica de Salamanca, como Francisco Vitoria, Domingo de Soto, por decir algunos nombres, que en verdad el cristianismo no determina si tú tienes derechos a tener propiedad o no. Porque eso es derecho natural, o sea, desde que yo vengo a este mundo, al margen de mi creencia religiosa, yo tengo derecho a poder luchar por mi sobrevivencia. Es por eso que poseer bienes es natural. ¿Eh? Entonces, para Bartolomé de las Casas, lo que se ha hecho ha sido un abuso, porque lo que ellos ya tenían, nosotros se lo hemos quitado sin otro motivo que el hecho de decirles que no eran cristianos. Recuerden que en toda situación donde tú quieres abusar o maltratar de alguien y justificarlo, lo primero que haces es subhumanizarlo. Lo vuelves un objeto, le pones una etiqueta, la que sea, y que por eso ya no merece recibir un trato humano. Oye, ¿derechos humanos para ti? No. Oye, ¿fiscales para ti? No, esas son tonterías, ¿no es cierto? Porque claro, lo tienes que subhumanizar. Gracias, Jesús, sí. Chicos, la verdad es que las semanas pasadas yo no sabía que ustedes tenían este receso de 2 a 5, pero ahora ya lo sé, así que ahí les voy a dar un break, ¿sí? Entonces, muy interesante también ver que Bartolomé de las Casas, entonces lo que va a proponer es sobre todo que los tratemos a los indígenas, dice él, como hermanos menores. O sea, él lo dice desde su óptica de español, ¿no? Porque ellos simplemente necesitan ser encaminados y ellos van a volver a la senda civilizatoria. ¿Cómo volver a la senda civilizatoria? Es que para empezar nosotros lo interrumpimos, diría Bartolomé de las Casas. Y segundo, importante porque de alguna manera esto permite demostrar que el ser humano es un animal político. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, ellos no es que estaban desorganizados, ¿no? Según Ginés de Sepúlveda, estaban desorganizados, eran salvajes, pues si se comían entre unos a otros, claro, había canibalismo, ¿no? Se sacaban el corazón, hacían sacrificio y qué es eso. Pero al menos, según Bartolomé de las Casas, ni siquiera esto justifica, porque no eran actos verdaderamente, digamos, malignos, etcétera, ¿no?
ellos les faltaba todavía un elemento, la evangelización para librarse de esos defectos. Pero para eso requerían, según Bartolomé de las Casas, el acompañamiento de hermanos mayores, o sea, de nosotros los europeos hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, ¿no es cierto?, para que puedan salir adelante. O sea, paternalismo, ¿no? Algunos dirán en verdad maternalismo, ¿no? Pero sí, eso. Entonces, para responder a tu pregunta ya directamente, Sebastián, de las Casas los defiende a los indios, ¿no es cierto? Pero acepta que la inferioridad de ellos, ya. No es que, a ver, es que el problema es que no acepta la inferioridad, sino que él está diciendo que esa inferioridad es mínima, o sea, lo que básicamente está diciendo es, sí, hay alguna diferencia, pero esa diferencia es de inferioridad alrededor del proceso civilizatorio nada más. No es que les falte inteligencia, lo vimos el video, ¿no? Él dice, no, sí tienen inteligencia. Lo que falta en verdad es que exista, ¿cómo decirlo? Un elemento civilizatorio, como por ejemplo ¿no? Como por ejemplo la religión. Ellos le dan religión y ya está. Vuelven a la senda, al camino correcto. Ya, ahora, como viene su receso, les voy a dar ahora los 5 o 6 minutos que se tengan que tomar hasta las 2:05 de la tarde, ¿sí? Y a esa hora retomamos. ¿Sí, chicos? Por favor. Entonces, un abrazo para todos ustedes. A ver, nos vemos de nuevo a las 2:05 p.m., ¿sí? Ya. A ver, vayan, estiren las patas, etcétera, yo los espero. Bien, retomamos entonces, ¿sí? A ver, me dice Sebastián, el argumento de Sepúlveda podría ser considerado falaz, usa los argumentos de Aristóteles, en mi opinión, de forma manipulada. Bueno, de hecho, esto es algo de lo que también se acusó a Bartolomé de las Casas, ¿no? Yo diría que en todo caso es difícil llegar a la conclusión de decir este distorsionó más, este distorsionó menos, porque finalmente una vez que ya un filósofo ha dejado una idea, puede ser tomada de muchas maneras por las generaciones posteriores y para usos ulteriores, ¿no? Entonces, ahora, digamos, tomar una idea y transformarla en otra cosa, en sí no es algo falaz, ¿no es cierto? En sí no es algo falaz. Lo que hace que algo sea falaz es hacer pasar por válido algo que realmente es inválido. Es como, por ejemplo, decir, eh, a ver, yo les digo, chicos, deben ustedes, no sé, a ver, deben ustedes estudiar todos los días porque deben estudiar todos los días. O deben estudiar todos los días porque si no les voy a pegar, ¿no es cierto? Bueno, hay una amenaza, alguno podría aceptarlo, pero no estoy usando un argumento, estoy amenazándote. O en el primer caso, cuando digo debes estudiar porque debes estudiar, te estoy diciendo que debes estudiar porque debes estudiar, ¿eso qué quiere decir? No hay un razonamiento ahí. Exacto, son tipos de falacias, ¿no es cierto? Y el argumento falaz, estoy haciendo esta distinción porque creo que lo vamos a trabajar en algunas semanas, implica, ¿sí? Fíjense ustedes, el argumento falaz implica que lo que se está diciendo no tiene la posibilidad de ser refutado. En cambio, en lo que está diciendo Sepúlveda, en su uso de Aristóteles, tiene la posibilidad de ser refutado, y Bartolomé de las Casas lo está haciendo, ¿no? Entonces eso, ¿no? No es un detalle menor, creo. Así que, eh, o sea, sí, en todo caso, lo que podríamos decir de Sepúlveda es que sí puede haber estado quizás distorsionando demasiado la opinión de Aristóteles, los argumentos,
o utilizando de una manera muy poco, o utilizando de una manera muy arriesgada los argumentos de Aristóteles, ¿sí? Pero bueno, después de esta gran discusión que se va a dar en torno a si la humanidad son los seres humanos, si está bien que les estemos haciendo la guerra o no, etcétera, vamos a superar esta etapa escolástica y vamos a entrar a una etapa que vamos a llamar de ilustración, ¿sí? Lo que sucede es que hay una serie de fenómenos históricos que van a llevar a este punto. Y entre esos fenómenos históricos tendríamos que contar algo que sucede en 1688, en 1789, ¿sí? ¿De qué eventos estoy hablando? ¿Alguien sabe? Recordemos que a finales del siglo XVII, 1688, se va a producir la famosa Revolución Inglesa, ¿sí? O mejor dicho, esta famosa revolución donde finalmente se abandona la forma monárquica en Inglaterra y se apuesta por la monarquía constitucional, o sea, con un parlamento donde el pueblo ya tiene mayor poder de decisión. Luego, otro momento importante es la revolución de las 13 colonias, ¿no es cierto? O sea, la separación de los Estados Unidos de América, su independencia. Y en 1789, como bien dice Andrea, efectivamente la Revolución Francesa. Tres fenómenos que invitaban históricamente a darse cuenta o a repensar quiénes tenían de verdad el poder y si lo debían tener, ¿no? Entonces, esto hace que de alguna u otra manera em, lo que vamos a encontrar en este caso es que los personajes, ¿no es cierto?, de este periodo están muy conmocionados también por lo que viene sucediendo, no solo ya en la misma revolución, sino luego de la revolución. Entonces ellos empiezan a pensar en, por ejemplo, cuestiones como ¿dónde está la soberanía? ¿Quién es el soberano? ¿Es aquel que nos han mandado de la metrópoli, o sea, de España, o es el que nosotros querramos? Finalmente, ¿de quién depende el poder? ¿De nosotros? ¿De él? ¿Dónde está la legitimidad del poder? Entonces, acá ya se empiezan a aproximar al problema de la independencia americana, ¿sí? De la independencia política. Entonces acá van a surgir algunos personajes que van a discutir algunas cuestiones interesantes en torno a la vida emancipada o a la posibilidad de emancipación de América. Aquí vamos a encontrar que se difunden muchas ideas ilustradas, entre ellas ideas de los empiristas, ideas de algunos racionalistas, pero sobre todo de los maestros enciclopedistas. Estamos hablando de este periodo, ¿no? Sabemos lo que es la ilustración en Europa y en el caso de Europa se formó un núcleo de pensadores alrededor de la enciclopedia, un proyecto editorial que buscaba llevar el conocimiento a muchas personas. Entonces ahí autores como D'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, perdón, son autores muy importantes que van a influenciar en esta época. El ideal de la ilustración era que cada persona se cultive a tal punto que pueda llegar al máximo de sus capacidades intelectuales y de aporte para la comunidad política y también la comunidad científica, académica, etc. Pero principalmente era eso. Y entonces acá vamos a tener algunos personajes destacados con sus ideas, ¿no? En el caso del Perú, vamos a encontrar que esta discusión se vuelve una discusión más que todo política, una discusión sobre la forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno debemos asumir ahora? Recuerden que una vez que llegan las fuerzas liberadoras, las corrientes independentistas al Perú, o sea, me refiero principalmente a la del sur, la de José de San Martín, lo que nosotros vamos a encontrar, tengo que poner a cargar la laptop, me había olvidado. Bien, les decía, lo que nosotros vamos a encontrar es que ahora
¿no? Hay una serie de propuestas para evaluar cómo llevar nuestra vida independiente de la mejor manera. Y entonces ahí es cuando algunos van a proponer una forma monárquica para acompañar nuestra etapa de inicio en la vida independiente y otros van a proponer más bien la forma republicana, que es la división de poderes, ¿no es cierto? Recuerden, poder ejecutivo, parlamentario y obviamente el poder judicial, separados los tres grandes poderes del Estado, que haya balances entre ellos, que ninguna decisión sea arbitraria, ¿no? Y el régimen republicano implicaba también una práctica de virtudes y del mérito. O sea, que se recompense al que hace las cosas bien por su patria o su comunidad y que se castigue a quien hace las cosas en un sentido opuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros en este periodo de la Ilustración. Nombres que tendríamos que recordar en este caso. A ver, denme un segundito, por favor. Bien, entonces, ¿qué nombres tendríamos que recordar? Por ejemplo, tendríamos que recordar a nuestro amigo Hipólito Unanue, ¿no es cierto? Muchos de estos personajes que voy a mencionar han salido en las recientes monedas de las colecciones numismáticas del Perú. Por ejemplo, Hipólito Unanue, porque recuerden que Hipólito Unanue es científico, había participado en la famosa Sociedad Amantes del País, luego también en la Sociedad Patriótica de Lima, y entonces esto lo que hace es demostrarnos el deseo ilustrado de muchos de estos personajes, en este caso de Hipólito Unanue, por tratar de hacer que sus conocimientos se divulguen y lleguen a personas que de verdad necesitaban esas formas de conocimiento, ¿no? Y que ilustren a la población. José Faustino Sánchez Carrión es quien va a sostener la forma republicana como la más conveniente para el Perú, porque pensaba que tomar una forma monárquica iba a hacer que el Perú retroceda. José Gregorio Paredes, otro famoso científico, Manuel Pérez de Tudela, famoso político y diplomático, ¿no? Hay un sinnúmero de personajes. Deberíamos mencionar también, ¿no es cierto?, a nuestro amigo eh, José Vizcardo y Guzmán, quien va a escribir una famosa carta a los españoles americanos mucho antes de la época de la independencia, o sea, mucho antes de 1821, invitando a que los españoles americanos, como él le dice, o lo que hoy en día llamaríamos los criollos, se encarguen ya de sus patrias o de su patria, porque ellos ya están preparados, ya son lo suficientemente maduros para poder encargarse del destino político de sus naciones, ¿no? Entonces, digamos, este es un periodo donde la discusión principal sí es un poco política, pero también es una discusión interesante en materia de lo relacionado con el conocimiento, la prosperidad de la sociedad y demás. Bien, entonces ahí es cuando vamos a dar el salto nosotros al periodo romántico. Hemos pasado ya la etapa de las grandes revoluciones independentistas, ¿sí? Y ustedes saben un poco lo que es la historia, ¿no? Muchas de estas naciones que se formaron entran en caos, en conflicto, donde básicamente vamos a tener caudillos preocupándose por tener una mejor parte para sí mismos, ¿sí? Y estos caudillos o líderes políticos terminan llevando, digamos, a las distintas naciones que se habían formado a destinos no esperados y hasta negativos, ¿no? Entonces, acá se va a dar una famosa disputa entre conservadores y liberales, entre comillas. También podríamos mencionar republicanos, ¿no? Quienes van a ser, quienes de alguna manera van a sostener que si lo pensamos nosotros bien, nos vamos a dar cuenta de que hay algo que ha fallado en lo que hicimos. Quizás, como habían decretado algunos, no estábamos preparados efectivamente para la independencia, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener algunos debates
filosófico-políticos interesantes, porque van a seguir predominando todavía los temas políticos, pero en este caso el predominio de temas políticos va a tener que ver sobre todo con cómo hacemos nosotros ahora con la distribución del poder. Para muchos, el problema es que se está distribuyendo demasiado el poder para una población que todavía no estaba preparada para la independencia y la vida republicana. Entonces va a aparecer un señor, Bartolomé Herrera. Les debe sonar este nombre, ¿sí? Bartolomé Herrera va a ser un pensador conservador y él va a sostener que básicamente lo que hay que hacer es tratar de limitar los derechos populares, tratar de imponer gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Porque esa es la única forma en que nosotros vamos a poder mantener orden. ¿Les suena parecido ese discurso? Es un discurso que se aparece muchas veces en la historia del Perú. Necesitamos controlar a estas masas descontroladas, ¿no es cierto? Poner orden. Claro, Bartolomé Herrera va a ser uno de ellos, pero una de las cosas que él va a hacer es pensar que la distribución de poder excesivas fue el problema. Entonces, él lo que piensa es que no hay que hablar de una soberanía del pueblo, hay que hablar de lo que él llama una soberanía de la inteligencia. En otras palabras, una que manden, que los que gobiernen y los que tengan la capacidad de manejar esta independencia de los políticos, perdón, de lo político, sean los pocos buenos que nos ha dado la providencia. Porque hay que reconocerlo, hay unos pocos que siempre resaltan y el resto pues son los que acompañan. Entonces lo que piensa Bartolomé Herrera es que los aristócratas son los que deben tomar el poder. Y la respuesta va a venir por parte de un filósofo republicano como es Benito Lazo, quien va a defender la idea de una soberanía popular, ¿sí? Él va a sostener básicamente que hay algo muy interesante, ¿no? Hay algo muy interesante, que es que, claro, hoy en día uno podría decir, pues lo hicimos mal, hay que volver sobre eso, ¿no? Sobre lo hecho, pero no se puede, dice Benito Lazo. Porque según Benito Lazo, en las discusiones que sostiene con Bartolomé Herrera, a través de intercambios de artículos de periódico, él va a decir, y si lo pensamos bien, ¿no es cierto? Volver a una forma, digamos, donde no se distribuye el poder, implicaría ahora una insatisfacción para quienes ya supieron lo que es el sabor de la libertad. Ellos ya no están dispuestos a obedecer, o sea, no se puede volver. Una vez que uno conoce la libertad, es imposible volver, ¿no? Entonces, acá es cuando Benito Lazo va a proponer, ¿no es cierto?, eh, en contra de la idea de la soberanía de la inteligencia de Bartolomé de Herrera, él va a proponer y va a retomar la idea de soberanía popular. Hay que mantenernos acá. En algún momento, y eso es lo que tenemos que hacer, de hecho, preocuparnos en eso, hay que hacer que gobiernen los mejores, pero no los mejores porque hayan nacido en una clase específica, sino porque van a ir surgiendo poco a poco, ¿no es cierto?, de distintos estratos, y ellos son los que van a poder, las personas, digamos, eh, que están hoy en día conformando la nación, van a ir poco a poco manifestando sus aptitudes, sus méritos, sus habilidades, y ahí es donde nosotros tendremos que aprovechar, pues, todos estos beneficios de estas personas que van a ir apareciendo. Bien, entonces ahí está la famosa discusión del periodo romántico. Y estábamos muy bacán en eso de, oye, pero creo que hicimos malas cosas, hay que replantearlo, tenemos que dejar el poder en, digamos, repartir poderes y libertades o concentrarlo solamente en unos pocos. Y entonces sucede un hecho trágico en 1879, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué sucede en 1879 en Perú? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno. Bueno, pues entonces se va a dar la famosa guerra contra Chile, ¿no? Todos ustedes ya deben tener más o menos un aproximado, una idea aproximada de lo que fue la guerra contra Chile, un balance catastrófico para el Perú, económicamente hablando principalmente, ¿no es cierto? Eh, y lo que nosotros vamos a encontrar, sí, muy bien, Andrea.
Creo que así también se le puede decir. Entonces lo que vamos a encontrar es que la guerra contra Chile va a quitar, digamos, los parches y las distintas, eh, ¿cómo decirlo? Las distintas coberturas que impedían ver los problemas de fondo que tenía el Perú. Y entonces aquí es donde justamente van a aparecer las ideas positivistas. En Europa, el positivismo fue o fueron un conjunto de ideas que defendió este señor, vamos a ponerlo, nuestro amigo Augusto Comte, ¿sí? Auguste Comte básicamente lo que va a sostener es que para que la humanidad por fin progrese, tiene que estar unida, no tiene que estar dividida en naciones para empezar. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere básicamente a que la humanidad se tiene que unir en una sola religión, pero en una religión, digamos, que tenga tres principios en su conocimiento. El conocimiento positivo se debe basar en que es, a ver, espérenme. Ahí está. Esas deben ser las tres características del conocimiento a partir de ahora. Un conocimiento científico que sea fáctico, práctico y relativo. Fáctico porque atiende a los hechos, basado en los hechos. Práctico porque tiene que tener alguna repercusión positiva sobre el ser humano y sus sociedades. Y relativo porque no estamos buscando verdades absolutas. Lo que estamos buscando, dice Comte, es progreso. Es por eso que él piensa, dice Comte, que la fórmula es orden, progreso y amor a la humanidad. De hecho, este discurso del positivismo va a influenciar mucho en un país que tiene incluso en su banderita la frase orden y progreso. ¿Alguien sabe qué país es? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Exacto, Andrea. Brasil, sí, sí, sí. Así es. Claro, porque orden y progreso es una fórmula positivista y en Brasil precisamente el positivismo va a influenciar muchísimo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a sostener el positivismo en Latinoamérica? En el caso del Perú, va a tener que ver con el rechazo de toda forma metafísica y de toda forma de hacer o de dejarse llevar por cuestiones teológicas, ¿sí? Entonces hay un profundo rechazo hacia las cuestiones católico-cristianas. Y acaba de surgir un personaje muy conocido para nosotros los peruanos, y debería ser más conocido aún, porque desde que escribió muchas de las cosas que escribió nuestro amigo González Prada, muy pocas parecen haber cambiado. González Prada, ¿no es cierto?, tiene dos discursos muy famosos, discurso en el Politeama, por ejemplo, y lo que propone González Prada básicamente es que se puedan, ¿no es cierto?, abolir esas conductas negativas que tenemos los peruanos a través del positivismo. El positivismo permite enfocarse en el progreso individual y colectivo de la humanidad, basado en la ciencia. Entonces, piensa González Prada que en el caso del Perú, la reforma política pasa para empezar por quitar esas autoridades que no supieron defender el Perú. ¿Quiénes eran esas autoridades? González Prada lo dice clarito, ¿ah? Los aristócratas no han sabido defender al Perú. Ojo que González Prada es aristócrata, pertenece a una familia de alcurnia. Entonces él dice, hay que saber defender el Perú y ellos no lo han sabido hacer. Porque recuerden, es clase de historia, ¿no? Que cuando algunos estaban tratando de defender el Perú, otros estaban firmando pactos por lo bajo, otros estaban huyendo, otros estaban robando, no les importó el Perú. Los que se quedaron, ¿quiénes fueron? Los que para González Prada, él les llama, son los verdaderos peruanos. ¿Quiénes son los verdaderos peruanos? Los que lo defendieron. ¿Quiénes lo defendieron? Los indígenas. Ellos son los verdaderos peruanos. Cada vez que hay una situación difícil en el Perú, ¿quiénes son? Los indígenas. No lo estoy diciendo yo, lo dice González Prada. Ahora, según González Prada, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es dar una educación técnica
para que de esta manera las personas puedan seguir creciendo y mejorando. No una educación basada en visiones metafísicas o religiosas, dice él. Y ahí González Prada tiene frases que son lapidarias, tremendas, ¿no? Bueno, acá hay una, por ejemplo, dice, nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, porque no merece llamarse República Democrática un Estado en que 2 o 3 millones de individuos viven fuera de la ley. Totalmente. La idea de la república, ¿no es cierto? La idea de los republicanos era que para no estar sometidos unos a otros, para que ningún ser humano domine a otro, la ley tenía que estar por encima de todos y supervisar a todos. Era lo único, el único sometimiento justo, estar dominados por la ley. Pero González Prado lo tiene claro, pero eso no sucede en el Perú, pues. No somos una república democrática, porque definitivamente lo que sucede es que hay un Estado donde hay personas que están viviendo al margen de la ley, porque violan la ley o porque hay personas que no reciben el beneficio de la ley. Sus derechos son vulnerados y nadie va a hacer nada por ellos. Las instituciones no van a hacer nada por ellos, que es lo importante. Entonces, finalmente, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, tienen que haber cambios políticos, dice González Prada, pero también tiene que haber sentido de sacrificio. El progreso que los positivistas defienden es un progreso de sacrificios. Es por eso que Augusto Comte, el positivista francés, sostenía que deben existir templos de la humanidad. Templos de la humanidad, profe, ¿cómo es eso? Bueno, los templos de la humanidad van a ser templos donde vamos a poner ahí, en vez de que haya una figura de un santo o algo, vamos a poner ahí a determinado personaje que hizo tal cosa por la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, tú entras y ahí ves a Newton, te mueves un poquito al costado y ves a Luis Pasteur, Alexandre Yersin, grandes personajes, a Alexander Fleming, que han contribuido ¿con qué? Con el progreso de la humanidad. Eso nos une como humanos, nos hace darnos cuenta de lo difícil de la condición humana, nos hermana, nos une, pero también nos invoca al progreso y al sacrificio. Solo el sacrificio personal termina o repercute en cuestiones positivas para el colectivo. Y de hecho, hubo un peruano positivista también, o influenciado por la mentalidad positivista, que González Prada pues aplaude por lo que hizo. Un peruano que cogió una enfermedad, ¿no es cierto? Y dijo, oye, no hay cura para esta enfermedad, ¿qué hago? ¿Cómo la investigo? No le voy a pedir a nadie que se sacrificie, véngase para acá. ¡Plá! Se metió, se inoculó la enfermedad. Obviamente es uno de los grandes médicos que ha tenido el Perú, de los grandes investigadores médicos que ha tenido el Perú, pero efectivamente está en este periodo, en el periodo positivista. ¿Alguien sabe cómo se llama? Exacto, Luis Daniel Alcides Carrión, ¿no es cierto? Y la enfermedad que él se va a inocular es la famosa verruga o la fiebre de la orolla, a la cual él, gracias a sus diagnósticos, sus descripciones, nos va a acercar para conocerla mejor y también para encontrar una eventual cura. ¿Te das cuenta? Eso es el positivismo. Según González Prada, eso es lo que necesita el Perú. Bien, ahí tenemos una colección de algunos personajes que hemos visto, Sánchez Carrión, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, los que discutieron, ¿no es cierto?, en el periodo de la escolástica de Las Casas y Sepúlveda, Benito Lazo y Bartolomé Herrera, los otros discutieron, y González Prada ahora en la época del positivismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, mientras los positivistas sostenían, ¿no es cierto?, que lo que había que hacer era promover, sobre todo, el desarrollo del conocimiento científico y el progreso material, técnico también, van a aparecer entonces un grupo de personas conocidos como espiritualistas. ¿Y qué es lo que dicen los espiritualistas? Bueno, los espiritualistas van a tener influencia del espiritualismo europeo. ¿Y qué decía el espiritualismo europeo? Este espiritualismo va a estar influenciado principalmente por este señor, Henri Bergson. Bien, a ver. Y Henri Bergson lo que va a sostener es que básicamente van a surgir
algunas incógnitas respecto del ser humano que no se pueden responder desde las meras, condiciones materiales y físicas. Hay otras cuestiones importantes. Por ejemplo, hay que reconocer que el ser humano es un ser espiritual, un ser que es libre y que vive en el tiempo. Eso es la espiritualidad para Bersón. Y lo que más resalta en el ser humano es su capacidad para crear, su creatividad, pero también para asumir valores. Entonces, acá en este periodo, en el caso del Perú, los filósofos espiritualistas van a polemizar con los positivistas y además vamos a tener al primer filósofo profesional del Perú, que se llamó Alejandro de Ustua. De Ustua piensa que nosotros debemos promover una educación principalmente humanística, ¿sí? Una educación que permita formar moralmente a una nueva élite, ¿sí? Una élite ya no guiada por orientaciones de estratos sociales o económicos, ¿no? Sino que promovamos una educación humanística para las personas que tengan esta capacidad de convertirse en los nuevos guías de la nación, ¿no? Es por eso que él no estuvo a favor de la educación de los sectores populares. Porque él dijo, esto va a ser un despelote, más si les das todavía educación técnica. Lo que hay que hacer es constituir la educación o lograr la educación de una élite que va a ser la que va a dirigir el país. Y ahí se acabó. Esta élite no va a ser élite porque sea superior, digamos, económicamente, sino que su superioridad radica en su creatividad, su intelectualidad y sobre todo en sus valores. Los que tienen valores son los que deben dirigir, dice Alejandro de Ustua. Entonces, ahí estábamos hablando de comienzos del siglo XX, y ahora hay que hablar pues de lo que va a suceder ya en el siglo XX, con una serie de movimientos muy interesantes, ¿no? Movimientos sociales, políticos de bases filosóficas, como son el APRA, como son el comunismo mariateguiano, ¿no? Que más o menos van a llegar a conclusiones similares, dicho sea de paso, ¿no? Pero van a tomar ópticas distintas para saber qué es lo que hay que hacer para mejorar el Perú. Por ejemplo, el APRA habla del hecho de que lo primero que hay que hacer es industrializar el país, ¿no es cierto? Para luego negociar con lo que ellos llaman capitalismo. Y en cambio, en el caso del comunismo mariategano, tiene que ver con una, digamos, una revolución que implique también al indígena, ¿no es cierto? Porque recuerden que el problema del indígena en el Perú es un problema que se arrastra desde prácticamente la invención del Perú. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es filosóficamente hablando dos movimientos, ¿sí? Uno es la filosofía de la liberación y el otro es la teología de la liberación. Hablemos para empezar de la filosofía de la liberación. Este movimiento va a ser inaugurado por alguien que ya les mencioné. Nuestro amigo Augusto Salazar Bondy. Filósofo peruano, sanmarquino, destacado filósofo peruano, no solo peruano, latinoamericano en verdad, y hasta mundial, sin exagerar. Y lo que hace es básicamente tratar de entenderse Augusto Salazar Bondy con una problemática que quizás todavía no había sido del todo formalizada. Digamos, el gran libro que va a destacar de Augusto Salazar Bondy es uno que se llama ¿Existe filosofía en nuestra América? Así se llama el libro. ¿Existe filosofía en nuestra América? O sea, acá en nuestra América, ¿hay filosofía? ¿Estamos haciendo filosofía? Y esto nos lleva al problema que habíamos dejado pendiente, el problema de la autenticidad de la filosofía. ¿Es auténtica la filosofía? Eso es lo que está tratando de plantear Salazar Bondy. ¿Y por qué, profe? O sea, no es medio que obvio que hay filosofía acá, se ha hecho filosofía durante todo este tiempo. Es que la lectura de nuestro amigo Salazar Bondy es peculiar, es bastante interesante también. Él lo que sostiene es que hay unas condiciones que podamos llamar nosotros estructuras, ¿sí? Donde vamos a encontrar economía, sociedad y política, las tres unidas, ¿sí? Ahora, esas condiciones hacen que una nación viva de otra forma y vea la vida de otra forma.
Si es una nación que, por ejemplo, ha nacido con amplios recursos, es obviamente que es una nación que en su manera de ver la vida, la escasez, la hambruna, la sed, no es necesariamente algo que temer. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos, la estructura determina la superestructura, que es la manera en cómo vemos la vida. Entonces, esto es lo que piensa Salazar. Una nación como el Perú, que hay que decirlo, es una nación dominada, dice Salazar, porque nosotros estamos dominados por un poder extranjero siempre, dice Salazar Bondi. En ese momento él tiene en mente a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un dominio que no es colonizador en el sentido de que están dentro de nuestra tierra y nos están dominando, ¿no? Es un dominio, digamos, a través de una serie de restricciones políticas, condicionamientos, etc. Entonces, lo que enseña Salazar, o perdón, lo que explica Salazar, es que un país que está dominado de esa forma no puede ser auténtico. Por eso, según Salazar Bondi, lo que nosotros hacemos es aspirar a ser como ellos. Por eso que copiamos sus maneras de vestir. Por eso copiamos la manera de comer de ellos, sus estilos de vida. Por eso copiamos también otras cosas. ¿Qué otras cosas copiamos? Por ejemplo, copiamos también su manera de hacer cultura y, en ese caso, su manera de hacer filosofía. Estamos todavía bajo un patrón eurocéntrico y miramos hacia aquello que nosotros aspiramos, porque somos una nación subdesarrollada y dominada. Entonces, ¿qué quieres hacer? O, perdón, ¿cómo logras una filosofía auténtica? ¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar a ella? Primero, liberarte, pues. O sea, liberarte del yugo económico, político, geopolítico, ¿no? Y ya luego recién puedes pensar en hacer una filosofía auténtica. Porque a juicio de Salazar no se logra una filosofía auténtica si no hay una nación independiente no dominada. ¿Bien? ¿Se entendió este punto, no? Para entendernos bien con Salazar Bondi. Porque luego lo quiero retomar en un momento a propósito del problema de la autenticidad. Pero entonces, la respuesta para Salazar Bondi es, ¿hay autenticidad? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Si me han entendido. A ver. Nuestra filosofía, ¿es auténtica? ¿Sí o no? Muy bien, Ani. No es auténtica, pues, porque estamos condenados a imitar. ¿Por qué? Porque somos un país subdesarrollado, ¿no es cierto? Y los subdesarrollados quieren imitar a los países desarrollados. Entonces, no hay filosofía auténtica. Muy bien, gracias Sebastián, Carla, Gabriela, Miluska. Porque al ser subdesarrollados nosotros no podemos aspirar a, ¿no? Hacer algo original, auténtico. Entonces, el proceso es de, primero, liberación, toda una liberación en la estructura, pero también en la superestructura. Dejar de aspirar a lo que ellos consideran bueno. Y entonces acaba de surgir un periodo, otro movimiento que es el de la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez. El padre Gustavo Gutiérrez, ¿no es cierto?, va a sostener o va a tomar premisas filosóficas para ayudar y apoyar también la labor teológica. Y en esta teología de la liberación, ¿no?, que suena bastante a Salazar Bondi, él lo que propone es tomar a la Iglesia Católica y reformarla. La Iglesia Católica, dice el padre Gustavo Gutiérrez, se ha olvidado de su principal propósito, que es ser una comunidad. Y esta comunidad en sus orígenes era una comunidad de pobreza porque estaba al servicio de los más débiles, de los desprotegidos, de los que eran perseguidos. Y la iglesia se ha olvidado de ello, dice el padre Gustavo Gutiérrez. Entonces, la teología de la liberación, ¿no?, lo que propone es básicamente, ¿no?, sostener que la iglesia tiene que reencontrarse con ese patrón de conducta que ha perdido.
Por eso es que el padre Gustavo Gutiérrez propone la famosa frase, una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y dejar de, obviamente, actuar como una iglesia, digamos, de tendencia elitizante, que está desconectada con las creencias de las personas. Bien, entonces, esta teología de la liberación implica también una insubordinación, ¿no? Porque hay que ver a los subalternos, o sea, las personas que son dominadas. Esos son los pobres, los desprotegidos. A ellos hay que atenderlos principalmente, según esta idea del padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Ahora, como ustedes ven, son preocupaciones muy sociales y políticas también, ¿no? Entonces, es por eso que a este periodo le estamos llamando el periodo de la filosofía social. ¿Hay alguna consulta, duda acá que podamos resolver ahora mismo? De repente ha quedado algo un poco en el aire. Ani me dice, es un requisito muy difícil para el Perú. Esto de, digamos, buscar la no dominación, ¿no? Ser una nación no dominada. Sí, es muy difícil. Hoy en día creo que lo es para cualquier nación, salvo para las potencias, ¿no? Porque las relaciones internacionales a nivel geopolítico son muy digamos, complejas, ¿no? Obviamente hoy en día ya no existe ninguna nación plenamente independiente, siempre hay una relación mínima de dominación o dependencia, pero ya es un mercado globalizado, digamos, ¿no? Una tendencia globalizada también. Eh, y es difícil también ponerse a pensar, pues entonces, ¿cómo es independiente hoy un país? Si depende de tantos factores externos, ¿no? La interconexión ha hecho que también la humanidad pues afronte estos problemas que ahora está afrontando. Bien. Entonces, no hay preguntas, ¿verdad? Yo voy a continuar como si se hubiese entendido todo con claridad. Bien. Entonces, ahí surge una pregunta, ¿no? Y, profe, ¿ya actualmente qué hay en la filosofía latinoamericana y del Perú? Bueno, hay muchas líneas problemáticas de filosofía, muchas corrientes también, ¿no? Por ejemplo, tenemos la famosa filosofía hermenéutica o la hermenéutica analógica de un mexicano como Maurice Beuchot. Estamos teniendo una reaparición de la corriente y la tradición republicana también en materia política. La filosofía de la liberación como tal, ¿no es cierto? Fue planteada obviamente por Augusto Salazar Bondi, pero quien retoma su labor es un argentino llamado Enrique Dussel, ¿no? Aunque él parece no reconocerle muchas cosas a Salazar, pues es obvio que es un deudor de ellos. Y ha escrito, ¿no es cierto?, distintos libros, Política de la Liberación, Ética de la Liberación, etc. ¿Qué más tenemos hoy en día? Tenemos los abordajes de los problemas de multiculturalidad o pluriculturalidad, ¿no es cierto? Ahí están, pues, la filosofía inculturada de Scanone, está la filosofía intercultural de Raúl Forné Betancourt, ¿no? Hay muchos autores que están haciendo trabajos interesantes, ¿no? En torno a la filosofía. Sin contar aquellos que obviamente están proponiendo nuevas y cosas interesantes a propósito de lo que es la filosofía en Latinoamérica y el Perú. Bien, entonces, esto para filosofía actual. Y quería que terminemos obviamente revisando el famoso problema de la autenticidad. Bueno, acá algunos autores de los que hablábamos, Alejandro de Ustua, perdón, en la foto inicial, primer filósofo profesional del Perú, Mariátegui, digamos, famoso pensador peruano, y obviamente también defensor de ideas comunistas, ¿no es cierto? Enrique Dussel, ¿no? Digamos, el filósofo argentino que hoy en día ha retomado muchas ideas y muchos puntos interesantes de la filosofía de la liberación de Salazar Bondi.
Francisco Miró Quesada Cantuarias, ya fallecido, ¿no es cierto? Profesor que básicamente ha tenido una producción prolífica en torno a varios temas, entre ellos también el de la autenticidad y originalidad del pensamiento latinoamericano. Y el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Una de las eminencias más fáciles de reconocer en el mundo teológico. Bien. Entonces, vamos con el problema de la autenticidad. Pregunta, ¿existió o no existió una filosofía propia o original en Latinoamérica? ¿Según quién? Según Salazar, la respuesta es negativa. La filosofía latinoamericana es imitativa, es inauténtica, es alienada. ¿Qué es alienado? Es el que quiere vivir no como sus condiciones, sino como las condiciones ajenas. ¿No es cierto? Entonces, esa conducta alienante es la que está denunciando de alguna manera nuestro amigo Salazar. Entonces, la respuesta a Salazar Bondi, perdón, va a venir por parte de nuestro amigo Leopoldo Sea. ¿Qué es lo que dice Salazar Bondi? Que no es auténtica. ¿Qué es lo que dice Leopoldo Sea? Que sí es auténtica. Pero ¿por qué va a ser auténtica, profe? Si ya explicó muy bien Salazar que solamente aspiramos a imitar. Pues porque según Leopoldo Sea, no importa tú cuánto tomes ideas de un filósofo europeo, desde el momento en que tú traes esas ideas a tus circunstancias, tú las estás adaptando. Y ese proceso de adaptación implica originalidad. Porque vamos, a ver, imaginemos un problema que tengamos acá, los peruanos, yo no lo resuelvo trayendo ideas de otro lado. Tengo que ver qué parte de estas ideas se pueden adaptar acá y cómo se transforman para adaptarse. O sea, siempre hay un nivel de autenticidad y originalidad. Siempre. Quizás antes podrían haber dado la apariencia de no estar aplicadas a la realidad, con lo cual hubiesen sido puramente imitativas, pero no es así. Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ¿qué estaban haciendo? ¿Copiando nada más ideas? Adaptándolas a un problema nuevo, el problema del indígena. Entonces, dirá Leopoldo Sea, si tú quieres saber o si tú quieres saber cuándo una filosofía es auténtica, hay dos posibilidades ahí, ¿no? Primera posibilidad, tienen que haber problemas filosóficos que nosotros tenemos que los europeos no tienen. Ya ahí te vas a dar cuenta inmediatamente si la filosofía es más o menos auténtica. Y segundo, tienen que haber corrientes del pensamiento originales, propias de acá, que no hay en otro lado. Pregunta, ¿hay o no hay? Esos dos requisitos. Repito los requisitos de Salazar Bondi. Uno, que tengamos nuestros propios problemas filosóficos. Y dos, ¿sí? Repito, uno, que tengamos nuestros propios problemas filosóficos. Y dos, que tengamos corrientes filosóficas originales, auténticas. ¿Tenemos eso o solamente estamos imitando? Según Leopoldo Sea, sí lo tenemos. ¿Dónde, profe? ¿Dónde está esa filosofía auténtica, original? Tengo que conocerla, profe. Porque a mí me late más, profe, que es como decía Salazar, acá estamos imitando nada más en Latinoamérica. Según Leopoldo Sea, sí, según Leopoldo Sea, recuerda lo siguiente, ¿no? Se actualiza el pensamiento cada vez que tú lo traes a un contexto, a una circunstancia. Las circunstancias hacen que tú no puedas imitar del todo. Entonces la pregunta es, ¿tenemos nosotros problemas que no tengan los europeos? Eso lo demostraría completamente. Y la verdad es que sí tenemos esos problemas. Primer problema, ¿cuándo surge la filosofía en Latinoamérica? ¿Dónde más va a surgir esta pregunta? Pues acá en Latinoamérica. Y segunda, otra pregunta, por ejemplo, ¿es auténtica nuestra filosofía? Esa pregunta también es una pregunta que nosotros nos hacemos y que no se hacen los europeos. Ellos no tienen necesidad. Y es por eso que nuestra filosofía está siendo auténtica. ¿Va a llegar a ser más relevante quizás en algún momento? Puede ser. Depende de muchos factores.
pero básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con Leopoldo Sea considerando, ¿sí? Recuerden, Leopoldo Sea considerando la posibilidad de que haya una filosofía auténtica. Y luego lo otro es que en el caso de Leopoldo Sea también se va a preguntar, ya tenemos los problemas, pero ¿y las corrientes? ¿Hay corrientes filosóficas propias del país o de la nación que no tengan otros? Y la respuesta es que también las tenemos. Por ejemplo, la filosofía de la liberación de Salazar Bondi. Muy astuto Sea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ah, tú dices que no hay filosofía original. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo, pues? Es de una originalidad única. O sea, está tomando lo dicho por Salazar y le está dando la vuelta. Es una contraargumentación perfecta. ¿Mm? Hermoso. Bien. Entonces, ahí está lo que sostiene nuestro amigo Leopoldo Sea. Hay una tercera postura que es la de este señor, Francisco Miro Quesada, ¿no? Él lo que sostiene básicamente es que antes la filosofía no era original y era meramente imitativa, en el caso del Perú. Pero hoy en día ya lo es, dice. Ya por fin conseguimos ser original. ¿Y esto cómo se comprueba? Nuevamente en el pensamiento de Salazar Bondi y de las generaciones posteriores que van a seguir sacando cosas nuevas, ¿no? Bien, entonces hasta acá. ¿Preguntas, dudas, consultas? Ah, a ver, dice Andrea. No, en mi opinión, Europa tiene un contexto distinto acá, tanto en problemas. Sí, pues, ¿no? Tienen un contexto distinto, tienen sus propios problemas sociales, políticos, pero también sus propios problemas filosóficos, ¿no? Entonces ahí hay algunas cuestiones interesantes. A ver, Mariano dice, creo que hay una diferencia entre aceptar o mejorar algo y crear algo completamente nuevo y auténtico, que sería lo verdaderamente original. Además, creo que si se argumenta que cualquier cosa se puede adaptar un poco, se considera original, entonces la noción de originalidad perdería un poco su significado y valor. Ahora, hay un detalle ahí, Mariano, pero nunca hay creación pura. O sea, no hay originalidad pura, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Hoy en día muchos lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando preparan comida, es jugar con elementos, fusionar elementos. Claro, uno puede decir, pero profe, no son originales, pues están tomando de acá y allá. ¿Y de dónde surge la originalidad pura? ¿Existe ahora a estas alturas? ¿No? Entonces, ahí hay un detalle no menor. Yo pienso que definitivamente Leopoldo Sea ha dado en el clavo hasta cierto punto, porque finalmente cuando nosotros estamos haciendo filosofía acá, lo que nosotros estamos haciendo, los que se dedican a esto al menos, es tratar de entenderse con algo, pero que también o que pueda tener alguna repercusión, ¿no? Bien, chicos, ¿qué dices? Ah, Génesis. Es que todo toma conspiración de otro, ¿cierto? Algo de eso hay. Y Valeria dice, entonces, ¿no existe la originalidad pura porque todo parte de algún conocimiento previo? O sea, debe haber existido en algún momento, ¿no? En algún momento puede haber existido un sonido puro, podrías decir, ¿no? A ver, ¿qué dice Aguilar Salazar Mariano Rafael? Creo que tampoco me referiría a una originalidad pura, puesto que si se toma elementos de otras obras y los combinan de una manera no significativa, no se considera original. En cambio, una obra de arte que utiliza elementos privados de manera innovadora y creativa sí se considerará original, tal vez. Ya, sí, pues, es cierto. Algo de eso hay, algo de eso hay. No hay una originalidad pura, pero eso tampoco debe llevarnos a aceptar como original cualquier tipo de zafarrancho que sea una imitación, ¿no? Por eso es que hay que estar atento con lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Em, que en la medida en que uno busca, siempre va a encontrar nuevas preguntas, incluso en filosofía latinoamericana, ¿no?
Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá. Les dejo las claves para que ustedes puedan luego revisar. Recuerden, ahí está la clave para la lectura y los ejercicios. Y conmigo ha sido todo por hoy, pues yo me voy despidiendo. Les agradezco la infinita paciencia, las ganas de siempre participar. Y pues desearles un buen fin de semana. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, perdón, una buena semana y un mejor fin de semana. Me despido de ustedes hasta el próximo martes. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, chao. Cuídense. Cuídese, profesor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, Samuel, Julio, Génesis, Hasta luego, profesor. Ani, Nayeli, Carla, todos quienes participaron. Hasta luego. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos, chicos.